capítulo 18. Les quiero contar que en 40 años, una sola vez oí un predicador hablar de esto que voy a hablar ahora. Y estaba recordando un buen amigo mío del país de Costa Rica. Y hace 7 años atrás hicimos un retiro para líderes y pastores y misioneros, y juntamos unas 50 personas, 54, algo así, en un lugar que se llama Serranías de Zapla. Y ese es un lugar todo de selva y de minas, eran todos minas como es, abandonadas, había hoteles abandonados ahí en plena selva, y de ahí, de ese lugar, sacaban el acero y lo llevaban a Europa, la época que Argentina exportaba acero. Y entonces todo eso se cerró, había colegios ahí, de hecho un colegio fue el lugar que rescatamos, y ahí nos alojamos, lo limpiamos, lo preparamos, y en ese territorio todo abandonado hicimos una conferencia 3 días para todos los líderes. Y mi amigo de Costa Rica habló sobre este pasaje. Yo nunca escuché a otro predicador en 40 años hablar de esto. Así que esta semana me estaba acordando de ese evento, así que me puse a estudiar el tema y lo quiero compartir con ustedes porque quería sacar una lección para nosotros. Así que tiene que poner atención porque quizás en el resto de su vida cristiana nunca más va a oír hablar sobre este pasaje. Vea lo que dice allí, hermanos. Jueces 18, versículo 1. Dice: en aquellos días no había rey en Israel, y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Y los hijos de Dan enviaron de su tribu 5 hombres de entre ellos, hombres valientes de Sora y Estaol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron: id y reconoced la tierra. Y estos vinieron al monte de Efraín hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Y cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegando allá le dijeron: ¿quién te ha traído acá? ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Y él les respondió: de esta manera he hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de prosperar este viaje que hacemos. Y el sacerdote les respondió: id en paz, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. Y ahora ponga mucha atención, hermano. Dice verso 7: entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais, y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios, y no tenían negocios con nadie. Esta es la situación, hermano. Dan, la tribu, no tomó el lugar que se le había dado, y andaban en la búsqueda de conquistar otro territorio.
enviaron 5 espías a ver la tierra, a ver dónde podían instalarse. Y llegaron hasta un lugar y escucharon una voz conocida, era la de un predicador, la de un levita. Y cuando lo vieron y le reconocieron, le preguntaban qué hacía ahí, cuál era su negocio, cómo llegó hasta ahí. Y él dijo: Micaía me trajo para que sea su sacerdote. O sea que él era el sacerdote de un solo, era el predicador de un solo hombre. ¿No? Y dice: bueno, dinos entonces cómo nos irá a nosotros, estará Dios con nosotros. Y este hombre le dice: vayan. Y le dice: porque el pueblo donde ustedes van a estar se llama Lais. Y la gente allí tiene 3 características. Dice la palabra de Dios que era un pueblo, en el versículo 7 que hemos leído, dice que era un pueblo seguro, ocioso y confiado. Y esas 3 palabras son las que van a ocupar nuestro mensaje hoy. Porque yo quiero hablar con ustedes sobre el alto riesgo de vivir confiado. El alto riesgo de vivir confiado. Ahora a estos hombres les quiero, este pueblo que era confiado, ocioso, seguro, quiero que vean cómo terminó y nosotros nos vamos a meter en el mensaje. En el versículo 27 y 28, mira cómo termina ese pueblo de Lais. Los seguros, los ociosos y los confiados, así terminaron. Verso 27, y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Ahora, mire hermano, ese pueblo seguro, ocioso, tranquilo, murieron todos a espada y fue consumido por el fuego del invasor. La lección para nosotros es que en la vida de iglesia tenemos mucha gente con la misma conducta que los de ahí, que los habitantes de ese pueblo. En la vida de nuestra iglesia tenemos gente que dice: yo aquí estoy tranquilo, nunca va a pasar nada, no tengo que hacer grandes cosas para Dios, no tengo que estar tan metido en la obra, transpirar en la obra de Dios, aquí estamos bien en la iglesia bautista Maranata. Y cuando hay gente que tiene estas características, que se siente seguro, se vuelven ociosos, no quieren trabajar, no quieren hacer nada, y están ahí reposando como si fueran vino. Y entonces cuando menos lo esperan, viene el enemigo y los destruye a espada y los consume con el fuego. Y esta historia de este pueblo y de esta gente es la que nos invita a nosotros a reflexionar como iglesia. Muchos de nosotros estamos tranquilos porque pensamos: y el diablo no se va a meter con nosotros. Hay tantos cristianos y tantas iglesias enormes por ahí, el diablo debe andar ocupado por esos lugares. A nosotros no nos va a pasar nada. Nosotros no vamos a hacer grandes esfuerzos, grandes sacrificios por la obra de Dios y total, aquí estamos bien. Aquí estamos tranquilos, no hay que preocuparse mucho. Hay que vivir un cristianismo sin despeinarse. Y nosotros nos olvidamos que la Biblia nos advierte que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Nos olvidamos de que estamos en el radar de Satanás. Nos olvidamos de que nuestro nombre aparece en el mapa de Satanás. Y nos olvidamos que nosotros estamos anotaditos en la lista del diablo para ser una víctima de ese león rugiente. Él anda merodeando, nosotros no lo notamos muchas veces. Ignoramos su presencia porque nos sentimos en la iglesia seguros, ociosos y tranquilos. Pero el diablo tiene un olfato especial. Él les gusta buscar cristianos débiles. Él sabe cómo poner sus tropiezos.
Él sabe cómo preparar los lazos, cómo presentar redes para atrapar cristianos. El diablo sabe cómo agarrarlo en sus garras y causarle serias y profundas heridas. Pero mientras tanto los cristianos andan seguros, ociosos y tranquilos. Pero el diablo trabaja. Él nunca descansa. Él siempre está tratando de buscar a aquellos cristianos que son anémicos en su vida espiritual. Él está tratando de buscar a aquellos cristianos que son aburridos, que están cansados, faltos de motivación. Él busca a los cristianos que son indiferentes a las cosas de Dios. Le da lo mismo. Si hay salvos en la iglesia o no hay, le da lo mismo. Si hay bautismo o no lo hay, le da lo mismo. Si hay dinero para pagar el alquiler o no hay, le da lo mismo. Y es más, hay cristianos que a veces piensan, dice, y bueno, y si viene el diablo y nos destruye la iglesia, ya se abrirá otra por ahí. Y así están. Se sienten seguros, o algunos quizás dicen, bueno, pero si el diablo viene y estropea nuestra iglesia y tenemos que cerrarla, quizás era la voluntad de Dios. Y razonamos así. Y cuando pensamos así y andamos despreocupados por las cosas de Dios y la obra de Dios, somos como estos habitantes de ese pueblo, los de Lais. Andamos tranquilos, ociosos, y andamos allí y dice que ellos estaban seguros. Y hay veces que el diablo no ataca a las ovejas, a veces que el diablo va y ataca al pastor. Y Jesús ya nos había advertido qué sucede, dice, porque heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Entonces no solamente el diablo ataca a las ovejas, el diablo ataca al pastor. Y a veces la gente dice, bueno, yo no sé, yo pienso que el pastor se va a saber defender del diablo. No se preocupen, no dice, voy a orar por el pastor. No dice, voy a acompañarlo al pastor. Voy a estar cerca de él, voy a ayudar su ministerio, voy a apoyar su predicación. El pastor ya se debe saber cómo arreglarse con el diablo, cómo pelear con él. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y a veces que esto que pasa en el pueblo de Dios, no solamente pasa en los creyentes, sino que pasa en los creyentes que tienen un ministerio. En creyentes que son pastores, o que son misioneros, o que son diáconos, o que son maestros de escuela dominical. Y a veces esos líderes espirituales son como el resto de las ovejas. Andan tranquilos, ociosos, y se sienten seguros. De esa clase de pastores, el profeta Isaías predicó bien duro contra ellos. Vamos a tener una idea de cómo hablaba Isaías en el capítulo 56. Si puede ir hasta ahí, por favor. El capítulo 56 de Isaías, versículo 10. Mire cómo describía, porque muchas veces cuando las congregaciones son así, tranquilas, ociosas y se sienten seguras, es porque a veces los pastores de ellos son así también. Pero mire lo que Isaías tenía para decir de estas clases de pastores. Capítulo 56, versículo 10. Dice la palabra de Dios, Isaías 56, 10. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Ahora miren, Isaías está hablando aquí de pastores, está hablando de guías, de líderes. Él usa la palabra atalaya. Atalaya, vigía, era el que velaba por la salud del pueblo. El atalaya era el que estaba en un punto alto para tratar de detectar si había presencia del enemigo o una posible invasión del enemigo. Esa palabra en el sentido espiritual se utiliza para el pastor. El pastor tiene que ser un vigilante de su rebaño, un cuidadoso de su rebaño. Pero el problema que denuncia Isaías dice que esos atalayas son
ciego. Es decir que como un pastor que está seguro, ocioso y confiado, no se da cuenta que el diablo anda merodeando, no se da cuenta que el diablo anda satisfecho porque el mes pasado le robó una oveja, él no lo notó. Y después vino y le robó otra y le está robando el rebaño, pero el pastor es ciego, no puede detectar que la gente falta. Que el diablo está haciendo un trabajo. El pastor no está obrando con responsabilidad, no se comporta cuidadoso con su rebaño, es ciego, no ve las cosas que están pasando en su rebaño. Entonces Isaías los denuncia y les dice, estos son ciegos. Y ahora dice también son ignorantes, porque cuando un predicador, un pastor no sabe cómo trabaja el diablo es porque ha ignorado el consejo de Dios, ha ignorado las advertencias y todas las denuncias que Jesús ha hecho acerca del obrar de Satanás. Jesús fue contundente, dijo, el diablo vino a hurtar, matar y destruir, y todo pastor debe saber eso. Así funciona él, así trabaja él. Todos deben saber que la Biblia enseña que el diablo se viste como ángel de luz, que el diablo maneja a obreros fraudulentos, maneja a falsos apóstoles, el diablo maneja los demonios, usa toda clase de ataque contra la iglesia, y si el pastor es ciego, no puede ver cómo el diablo trabaja, el pastor se va a quedar sin rebaño. Y dice Isaías, son ignorantes, no saben todos los consejos que hay en la Biblia, cuánto lograr de Satanás. Pero Isaías sigue dando las características de esas clases de pastores y dice, todos ellos son perros mudos. La forma más fácil de distinguir un perro es porque ladra. Estos pastores no sirven ni para ladrar. Porque el perro cuando ve un extraño que anda cerca de la casa, en nuestro mismo hogar hay un perro, él es el perro de mi hija, pero casi todos los días está unas horas en mi casa. Y estamos en un tercer piso y cuando alguien entra al ascensor en el primer piso, él ya va junto a la puerta y empieza... Ya sabe que hay un desconocido en el edificio, alguien que no es de nuestra familia. Eso es lo que hace un perro normal, pero el pastor ve el peligro, ve la presencia del diablo, guarda silencio, no ladra, no llama la atención a su gente para advertir del peligro, de la presencia del enemigo. Y entonces Isaías los define como perros mudos, no pueden ladrar, dice, y después dice soñolientos, echados, aman el dormir. Ahí está el perro en el piso y pone su hocico contra el piso y mira. Y por allá cuando se pone contento muerde su colita. Pero estos pastores aman el dormir, aman la comodidad. Nosotros le llamamos la teología del confort, la doctrina del confort. Les gusta soñar con comodidades, pero no están haciendo su trabajo. Y entonces ellos reproducen un pueblo que se siente seguro, ocioso y tranquilo. Pero el diablo también destruye a los pastores. El diablo golpea la puerta de los pastores con inmoralidades. El diablo golpea las puertas de los pastores con dinero seductor. El diablo golpea la puerta de los pastores con fama. Le ofrece fama. Y muchos de estos pastores son de pechos inflados, nadan en la vanidad. Y entonces no se preocupan del rebaño. No se preocupan de sus ovejas. Y hay pastores que son como la gente de Lais, de ese pueblo llamado Lais. Se siente seguro, dice, nadie me va a sacar del ministerio. Eternamente voy a ser el pastor. Él dice, aquí ya tengo un ingreso, tengo un sueldo, tengo algo. Entonces no tengo nada de qué preocuparme. Un hermano se apartó y bueno, allá él. Otros hermanos cayeron en pecado y bueno, Dios sabrá por qué. Pero no se preocupa, no va detrás de las almas. Mañana voy a citar, creo, un pasaje que habla Ezequiel. Nunca atienden la oveja herida, la perni quebrada. Nunca andan vendando, nunca andan sanando a las ovejas de su rebaño. Porque son como esa gente de Lais. Tranquilos, ociosos, se sienten seguros. Y cuando el diablo los destruye,
entonces ahí se dan cuenta que habían actuado mal. Pero Isaías dice algo más de esa clase de pastores. Miren, dice en el versículo 11, dice, y esos perros comilones son insaciables. Miren los términos que usa Isaías. A mí me gustaría preguntar, ¿quién podría decir esto de un modo cariñoso? Perros insaciables. Quiere decir que son gente que se preocupan de su propio bienestar, no les interesa el rebaño, nada. Mientras ellos, como decía Pablo a los filipenses, cuyo Dios es el vientre, mientras ellos tengan para comer y tienen para vivir la vida cómoda, no les importa el estado del rebaño. Isaías no se priva de ningún término, les dice, son perros insaciables. Pero no es todo lo que le dice, porque mire cómo sigue describiendo. Dice, perros comilones, insaciables, los pastores no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra. Y ahí está un hermano en la iglesia con un drama, en la familia, por ejemplo. Y el pastor no abre la Biblia para aconsejarlo, le dice, bueno, hermano, venga, vamos a tomar un vino acá. ¿Entienden cómo son? El pastor no abre la Biblia ni le dice, venga, vamos a orar, que Dios nos guíe a encontrar la solución a este problema que es un drama. No, el pastor le dice, venga, vamos a tomar una sidra y después vemos cómo se acomodan las sandías en el camión. Esta clase de pastores reproduce o produce gente como las que vivía en la ciudad de Lais. Gente que se sentía seguro, ocioso. Tenían una colonia de vagos y ahí estaban todos tranquilos, nada les preocupaba. Pero el diablo los estaba acechando y la destrucción se estaba acercando. Y lo que pasó en Lais puede pasar en nuestra iglesia. Por eso estamos trayendo este tema hoy, para hablar, porque donde hay gente con esta característica, el diablo puede obrar. Había una iglesia en Apocalipsis, ¿se acuerdan? Todo el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis hay un mensaje a 7 iglesias. Pero en el capítulo 2 y en el versículo 9 hay una iglesia que Juan dice que estos eran una sinagoga de Satanás. Ahora mire, una clase de pastor, una sinagoga era el lugar de donde se enseñaba la palabra de Dios. Se instruía al pueblo con la palabra de Dios. Pero ahí Juan dice en Apocalipsis que había una iglesia que se había transformado en una sinagoga de Satanás. Es decir, que lo que salía del púlpito no eran enseñanzas bíblicas, eran doctrinas del infierno, doctrinas de Satanás. Nadie hacía nada. Y así pasan las iglesias hoy. El diablo mismo da clase en los púlpitos y nadie reacciona. Nadie reacciona. La gente se escuda autoengañándose, diciendo, bueno, Dios los juzgará por hablar así. Dios los va a juzgar por predicar así. Y el diablo va ganando terreno y se apodera de las congregaciones, porque la gente se parece a los habitantes de Lais. ¿Sabe por qué, hermano, esta advertencia? Porque nosotros estamos ahí en ese riesgo. Le voy a explicar con la Biblia mismo lo que es estar en ese ambiente de riesgo. Mire cómo dijo Jesús en Mateo capítulo 13. Vamos hasta allí un momento. Mateo el capítulo 13, versículos 24 y 25. Allí el Señor Jesús está dando una enseñanza que tiene una seria advertencia. Mateo el capítulo 13, versículos 24 y 25. Mire cómo dice la palabra, Mateo 13, 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, dice Jesús que había un hombre que tenía un campo, sembró buena semilla, pero de pronto entraron allí en un sueño. La gente, los obreros, los trabajadores se durmieron. Y cuando estaban dormidos vino el diablo y sembró cizaña en medio del trigo. Eso encaja perfectamente como un llamado de atención a la iglesia. Cuando los cristianos se duermen,
le están preparando el terreno para que el diablo haga estrago. Cuando un cristiano se duerme en su vida espiritual, cuando un cristiano pierde la conciencia de lo que sucede a su alrededor en la congregación, cuando el cristiano solamente mira su propio ombligo, no mira lo que pasa en la congregación, le está abriendo las puertas para que venga el diablo y siembre cizaña. Para que venga el diablo y estropee los buenos frutos de la obra de Dios. El hombre dice que sembró buena semilla, el problema está en los dormilones. Y nuestra iglesia a veces, hermano, empieza a entrar en un largo bostezo, en un largo bostezo. Y cuando terminemos de dormirnos, va a venir el diablo, va a hacer estrago en la congregación. El sueño es Dios nos ha dado para reponer energía, para recuperar fuerzas. Y Dios dice, hay que dormir. Los médicos dicen, deben hacerlo 8 horas. Pero hay algunos que pasan durmiendo siempre. Son más el tiempo que pasan dormidos, que pasan despiertos. Y entonces cuando hay una iglesia que se duerme, hay un diablo que trabaja en gran manera. Cuando los hombres durmieron, el diablo está atento a ver quién se duerme en nuestra iglesia. No estoy hablando de los que se duermen en el banco, estoy hablando del sueño espiritual. De los que se duermen espiritualmente. Y entonces el diablo mira y da una mirada el domingo en el culto y dice, allá hay uno que es flojito. Allá hay otro que siempre está cansado. Allá hay otro que siempre está con poca ganas. Dice, estos se vienen conmigo. Y los empieza a sacar. Porque tenemos a veces gente como las del pueblo de Lais. Ese pueblo terminó en una tragedia, vino el enemigo con la espada, cayó el juicio sobre ellos y quemaron toda la ciudad y todo se redujo a cenizas. Una iglesia que se descuida, el diablo la puede reducir a cenizas. Por eso no podemos dormir. Por eso tenemos que comprender sobre el alto riesgo, hermanos, el alto riesgo que tiene el vivir confiado. En esta iglesia nunca va a pasar nada. Nunca va a pasar nada. Pero sí puede pasar. Pero sí puede pasar. Hay que mantenerse despierto, no hay que bajar la guardia, hay que estar alertas. Porque el diablo quiere hacer estrago en nuestra vida. Esto es como una iglesia que tiene que ser cuidadoso, pero hay un llamado en la Biblia para nuestra vida personal. No solamente como iglesia debemos estar despiertos, sino que hay cosas que debemos saber cuidar en nuestra vida personal. Den una mirada, por favor, en 2 de Timoteo, de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Eso que vamos a leer ahí en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, es lo que cada uno de nosotros a modo individual debe estar atento. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ahí está, hermano, para no ser como los de Lais. Yo tengo que ocuparme, hermanos, de la lectura, leer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, la exhortación, usar la Biblia para animar a los hermanos, alentar a los hermanos, alimentar a los hermanos, guiar a los hermanos. Dice, ocúpate de eso. Porque aquel que se dedica a leer, el que se dedica a enseñar, a animar a otros, ese no se va a dormir nunca. Ese no tiene oportunidad el diablo de vencer esa vida. Dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. Versículo 3:15, disculpe, vuelve a usar la palabra ocúpate. Dice Pablo, ocúpate en estas cosas y permanece en ella, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, hermano, que si yo leo la palabra, enseño la palabra, escudriño la palabra, no solamente eso me va a beneficiar mi alma, voy a ser de provecho para todos. Y el versículo 16 dice, ten cuidado, es lo mismo que diga, ocúpate también. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina,
persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Si usted persiste en la doctrina, se mantiene firme en la fe, si está bien parado en los fundamentos de la fe, no hay riesgo para su alma. Dice, te salvarás a ti mismo. ¿De qué se va a salvar? De caer en el error, de caer en la trampa del diablo, de caer en los lazos de Satanás. El ocuparme de mi salud espiritual, el ocuparme de mi higiene espiritual, el ocuparme de mi santidad, me va a librar de caer en el error, en los brazos del maligno, en los brazos del maligno. Pero los de Lai no se portaron así. Por eso vino el enemigo y arrasó. Los de Lai no leían la Biblia, no oraban a Dios. Los de Lai no eran gente de fe. La Biblia dice que eran gente confiada en sí mismo. La Biblia dice que era gente ociosa, eran vagos, buenos para nada. Y la Biblia dice que ellos eran gente tranquila. No se despeinaban, no se preocupaban. No le pida a los de Lai esfuerzo porque no lo hacen. Y así muchas veces en las iglesias los predicadores piden un esfuerzo a la congregación, no lo hacen. Y a veces un esfuerzo simple, como el de decir, venga sábado y domingo a la iglesia, pero no lo hacen. Es mucho pedir, es mucho pedir. Y cuando nosotros no queremos ni siquiera venir sábado y domingo a la iglesia, nos empezamos a parecer a los habitantes del aire. Por lo tanto, estamos en zonas de riesgo. Estamos en zona de riesgo, pues ese es nuestro tema hoy, hermano, el alto riesgo de vivir confiado, el alto riesgo de vivir despreocupado, el alto riesgo de vivir como ocioso en la obra de Dios. Hay un riesgo alto. Para los de Lai fue el fin, fue una catástrofe, y para nosotros también lo puede ser, porque el diablo puede entrar en nuestra iglesia. Puede venir él en persona, puede enviar a sus demonios, puede enviar a los neopentecostales, puede enviar a los neocalvinistas, puede enviar a los liberales, puede enviar un par de mormones acá adentro. Vaya a saber quién puede enviar. Y se meten entre nosotros y se infiltran entre nosotros. Pablo dijo en Hechos 20, hablando de la iglesia de Éfeso, dice, porque del medio vuestro saldrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y el diablo va a venir y va a trabajar en el oído y en el corazón de algunas personas. Y esas personas se van a transformar en lobos que van a terminar estropeando este rebaño. Si nosotros seguimos con esa actitud, tranquilos, ociosos, seguros, el diablo va a hacer su obra. Por eso estamos hablando acerca de este tema hoy. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque alguien dice, pero predicador, dígame una cosa, si yo quiero y no paso a hacer la lectura bíblica al frente, ¿estoy en pecado? No, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Dice, predicador, si yo en la vida de esta iglesia nunca paso al frente a cantar un especial, ¿estoy en pecado? No, todo te es lícito, pero no todo te conviene, dice la Biblia. Si yo nunca voy a predicar en la vida de esta iglesia, ¿estoy en pecado? No, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces hay que saber, hermano, entender bien la Biblia, porque hay muchos que dicen, ¿por qué me quieren obligar a predicar? ¿Por qué me quieren obligar a cantar? ¿Por qué me quieren obligar a servir a Dios? Cuando la gente se pregunta así, es porque son como los ciudadanos de Lai. Están ahí seguros, ociosos y tranquilos. Ese es el estilo de vida que les gusta. Y no se dan cuenta que su vida, su alma está en zonas de riesgo, están en peligro de que el diablo venga y los estropee para el resto del camino. Ahora, hermanos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si nosotros somos como la gente de Lai, nosotros nunca vamos a tener 3.000 bautismos en un día, como la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 2. Nosotros nunca vamos a vivir lo que vivió esa iglesia, que dice que el Señor añadía cada día los que iban a ser salvos. Es decir, que ellos veían salvación de alma todos los días. Pero si somos como los de Lai, no vamos a ver nunca o casi nunca vamos a ver un salvo entre nosotros.
Dice la Biblia que esa iglesia crecía, dice que el número de los discípulos aumentaba, dice que los que estaban en el camino se multiplicaban. Pero si somos como los de Lais, nunca vamos a vivir todas esas cosas que vivió la iglesia de Jerusalén. Esa iglesia era totalmente distinta a la gente de Lais. La iglesia de Jerusalén era gente con fuego en los pies, gente inquieta que se movía, sus pies le llevaban para buscar a los pecadores, para hablar del mensaje del Evangelio. No solo tenían fuego en los pies, tenían fuego en el alma, tenían fuego en el corazón, había fuego en el púlpito de esa iglesia. Usted se puede dar cuenta de los mensajes que se predicaban y cómo el pueblo era movilizado al servicio, iban por todas partes predicando el Evangelio. Esa iglesia era bien fructífera, pero no eran como los de Lais, eran todo lo opuesto a los habitantes de Lais. Y ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí en la provincia de Buenos Aires? ¿Vamos a mirar a los de Lais como modelo o vamos a mirar la iglesia de Jerusalén? Mis hermanos, dice la Biblia acá, si puede ver un momento en Efesios capítulo 4, verso 27. Efesios 4, verso 27. Mire qué breve que es ese texto y qué contundente que es. Dice la palabra de Dios allí. Dice la palabra 4 de Efesios, verso 27. Dice, ni deis lugar al diablo. De eso, hermanos, tenemos que ser bien conscientes. El diablo es como, dicen aquí en el barrio, dice, no le des a ese la mano porque te agarra todo el brazo. Y el diablo es así, usted le da 1 milímetro y él le invade kilómetros en su alma. Se mete hasta lo más profundo de su ser. No le dé confianza, no le dé atención al diablo. La Biblia dice, ni siquiera le deis lugar al diablo. Mire, hermano, pero si usted está ahí con el diablo y hace como Eva y le escuchó, y Eva hasta se puso a hablar con él. Y hasta que él le hizo mirar que ese árbol era bueno, pero Dios le había dicho que no participara de ese fruto. Pero ella se puso a conversar con el diablo. Estaba tranquila, segura, ociosa. Y así fue que entró el pecado y entró la ruina para Eva y para la familia humana. Hermanos, esos 3 peligros, esas 3 puertas abiertas al peligro de la ciudad de Lais, son los mismos 3 puertas que abrimos nosotros en la iglesia. Nos sentimos seguros, nunca nos va a pasar nada acá. Nunca va a venir el diablo, nunca va a venir una falsa doctrina a este lugar. Y nos sentimos seguros. Y algunos quizás se escudan y dicen, no, con este predicador, no, ni el diablo va a pisar acá. Y nos sentimos seguros. Y otros dicen, pero si tenemos al predicador y tenemos al que canta y ellos lo hacen bien, ¿para qué? Yo me siento aquí por el fondito de la iglesia y escucho y disfruto, ociosos. Y agarran y dicen, pero si tenemos el predicador que grita ahí todos los domingos y los sábados y todo eso, yo quiero estar tranquilo acá. Ociosos, seguros, tranquilos. Son las 3 puertas que se abren para que el diablo haga estrago en esa ciudad y en nuestra iglesia también. Y ahora vamos a hablar de esas 3 palabras ya en la recta final del mensaje. La primera de las palabras que habían dicho ahí en Jueces, dice que el pueblo se sentía seguro. Ahora quiero que vean un momento el Evangelio de Marcos capítulo 13. El pueblo se sentía seguro. En eso vamos a hablar aquí un poquito, hacer un breve comentario. En el Evangelio de Marcos, el capítulo 13, versículo 33, allí Jesús enseña algo opuesto al sentirse seguros. Ellos estaban seguros de sí mismos, que nada les iba a pasar. Mire lo que dice Jesús, Marcos capítulo 13, verso 33. Dice Jesús, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Este pasaje suena parecido a aquel en el huerto de Getsemaní cuando Jesús le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Suena parecido a ese texto. La idea es la misma. Verso 34 dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa
y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y los que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Amén. Yo me agarro esa última frase para nosotros. Dice el Señor, y lo que a vosotros digo, a todos le digo, velad. Amén. La iglesia tiene que estar despierta. La iglesia no tiene que estar segura de sí mismo. La iglesia tiene que estar confiando en el Señor. El error y el pecado de los de Lais es que ellos pensaban que nadie pensaba en ellos. Y nosotros a veces podemos decir, pero aquí estamos, en Lomas del Mirador. Estamos en un primer piso que el diablo ni iba a subir todas esas escaleras para verlo. Nos sentimos aquí, estamos seguros. Nunca va a venir el diablo aquí. Error, grave error. El diablo no le importa subir los 27 escalones. Al trote lo sube. Y se mete y va a hacer estrago entre nosotros. Cuando usted está tranquilo y aún andando bien con el Señor, no tiene que sentirse seguro. Cada día tiene que velar, cada día tiene que estar en estado de alerta. Job era un varón poderoso en la fe. Era un hombre apartado del mal, estaba lleno de santidad, era un hombre ejemplar. Pero cuando usted lee su libro en el capítulo 2, versículo 3 al 8, vino el diablo, hizo estrago en la vida de Job. Le trajo una sarna maligna, lo tiró sobre cenizas. El diablo realmente le puso allí de los pies hasta la cabeza toda esa sarna y lo metió en un estado de tormento a Job. Y si le pasó eso al mejor creyente, el diablo también nos puede tratar así. Job nunca estaba esperando eso. Job sabía que el diablo podía hacer eso, pero nunca él esperaba. Y eso es lo que el diablo hace como león rugiente. Él es oportunista, espera la ocasión, espera el momento, espera nuestro instante de debilidad, espera nuestro paso en falso para abalanzarse sobre nosotros. El diablo o el león en los rebaños busca a los terneritos, a las ovejitas, a los animales, a las crías, o busca a las más viejas que ya perdieron su velocidad y sobre ellas se alimenta. Y cuando el diablo nos ve cansado, desmotivado, apático, perezoso, con todas esas características, dice, este va a ser mi festín este domingo. Y me lo traigo para el mundo, y me lo traigo para las tinieblas, lo separo del rebaño, lo alejo de la fe, y lo someto a un grave tormento. Así obra el diablo, así trabaja el diablo. Por eso yo no puedo estar seguro, no puedo estar seguro. Lo que yo sí le puedo decir, hermano, que una vida santa mantiene al diablo a distancia. Por eso cuando Santiago escribió en su carta capítulo 4 y versículo 7, él dijo, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Lo más normal hoy en las iglesias es que el diablo anda persiguiendo a los cristianos. Pero donde hay hombres y mujeres que están bien plantados en la fe, que están firmes en el fundamento, el diablo anda huyendo de esa gente. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá. El diablo es el enemigo cobarde. Cuando él ve cristianos que están firmes en la fe, él huye, no tiene alternativa de vencer. Pero cuando ve un rebaño debilitado, cuando ve iglesias que se parecen al pueblo de Lais, que son tranquilos, seguros, ociosos, el diablo entra y se hace un picnic en esas iglesias. El diablo estaba festejando hace mucho tiempo en las congregaciones, porque hoy el cristianismo se está inclinando a esas características de sentirse seguros de sí mismo, autosuficiente. A mí no me va a pasar nada. Ociosos, no tengo por qué trabajar. Y andan ahí tranquilos, viven la vida en cámara lenta, no son gente de acción. Y ahí es donde el diablo trabaja. En segundo lugar, ese pueblo de Lais se sentían seguros. En segundo lugar, estaban ellos ociosos. Esa palabra ocioso aquí en nuestra cultura la traducimos literalmente como vago. Pero yo no voy a ser tan fuerte en usar el término vago. Yo le voy a decir que eran gente que estaban acostumbrados a continuas vacaciones. Continuas vacaciones.
Nunca usted podía contar para un trabajo porque ellos andaban vacacionando. Y hermano, hay un dicho que dice que la pereza es la madre de todos los vicios. Y cuando alguien se vuelve perezoso, la obra de Dios le abre la puerta a los vicios, a los malos hábitos. Y estos se vuelven ociosos, gente vaga, hermano, es alguien negligente, un ocioso es alguien que siempre está derrotado, siempre está allí humillado, su vida es un desastre, su hogar es un desastre, y también aporta para que la iglesia se vuelva un desastre. Donde hay ocioso, se van a ver esas cosas así. Y por último dice ahí la palabra, hermano, confiados, seguros, ociosos y confiados. Por ser confiado vino el enemigo con la espada y los mató. Y no conforme con eso el enemigo incendió la ciudad, los prendió fuego, redujo a ceniza todo ese pueblo de Lais. Y es eso lo que el diablo quiere. Quiere que se vuelva a ceniza nuestro servicio a Dios. Quiere que nuestra iglesia se vuelva a ceniza. Quiere que nuestro hogar se vuelva a ceniza. Ya conocemos sus intenciones. Por eso, hermano, yo no quiero estar confiando en mí. La historia de Bolivia nos da ahí un ejemplo. Hay un pueblo a 29 kilómetros de Cochabamba, se llama Tarata. Ese pueblo en la historia le dio 2 presidentes a Bolivia. Uno que fue más cerca de nuestro tiempo, que se llamaba Barrientos, los años 60. Y el otro ya en los 1800 se llamaba Mariano Melgarejo. Mariano Melgarejo, entre tantas cosas de ese hombre, un día él escuchó que uno de sus ayudantes principales, de los militares que le acompañaban, le traicionó. Y aquella mañana, cuando él escuchó esa noticia, él se quitó la camisa y llamó a 4 soldados y puso la camisa en la pared y le dijo: fusilen la camisa. Y tomaron, la llenaron de balas la camisa. Y él les dijo: yo no confío ni en mi propia camisa. Ese hombre y esas palabras son una invitación para nosotros. No confiemos ni en nuestra propia sombra. Los de Lais eran gente confiada, ellos se sentían seguros, se sentían tranquilos. Pero a veces, hermanos, nosotros no tenemos que confiar ni siquiera en nuestra propia sombra, en nuestra propia camisa, como hizo este presidente. Dijo Jeremías 17:9, dice: es engañoso el corazón del hombre y perverso. ¿Quién podrá conocerlo? Y a veces a nosotros creemos que somos buenas personas. A veces nosotros ya hemos comprado, nos hemos etiquetado como que somos grandes seres humanos. Pero dice Jeremías: es engañoso el corazón del hombre. No le crea todos sus sentimientos, no crea todo a lo que le dicen sus emociones, porque el corazón del hombre no solo que es engañoso, sino que es perverso. Tiene a veces buenos comportamientos, pero a veces tiene comportamientos desastrosos. Es decir, que usted no tiene que estar tranquilo con su corazón. Los de Lais, sin embargo, sí estaban tranquilos. Y Pablo, cuando escribió todo ese capítulo 7 de Romanos, del verso 15 al 24, él empieza a hablar allí, dice que el mal estaba en él y que el mal que él no quería hacer, eso hacía, dice. Decía Pablo, dice: yo encuentro una ley en mis miembros que sirve a la ley del pecado, con mi mente le sirvo a la ley de Dios. Pero en mis miembros hay otra ley que les sirve a la ley del pecado. Y Pablo llega a esta conclusión, dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? En otras palabras, Pablo estaba hablando del hedor, del viejo hombre que vivía en él. Y todos nosotros tenemos un cadáver adentro, porque hemos nacido de nuevo, pero el viejo hombre todavía está dentro nuestro. Y ese viejo hombre cada tanto asoma su fea cabeza. Alguien que se enoja, que grita, que pelea, que hace algo malo, dice: oye, esto es del viejo hombre. Porque ese cadáver está dentro nuestro todavía. Un día yo les conté de un gran predicador español que él se bautizó. Él era un cura muy conocido, un sacerdote de la religión romana.
y se convirtió a Cristo, y él llamó la atención porque aquel día en la ceremonia de bautismo se presentó con su sotana y todo. Y alguien le advirtió, dice, pues ¿cómo se va a bautizar así? Y él dijo, yo quiero dejar toda mi vieja vida bajo el agua. Pero ese mismo hombre con el tiempo escribió algo. Dice, yo pensé que cuando me bauticé había sepultado al viejo hombre, pero me doy cuenta que ese desgraciado sabía nadar y cada tanto reaparece en mi vida. Así es. ¿Qué estoy diciendo, hermano? No hay que confiar en su propia sombra. No estamos confiando en nosotros. Así eran los de Lai y así terminaron mal. Por estar seguros, gente autosuficiente, nada me va a pasar, ocioso, no estoy obligado a trabajar, no estoy obligado a transpirar. Andaban tranquilos, se movían en cámara lenta, eran faltos de acción. Y así les alcanzó la ruina. Y así nos va a pasar a nuestra vida. Y así le va a pasar a nuestra iglesia, si queremos ser imitadores de lo de Lai. Pablo el apóstol decía algo ya para terminar. Él decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Y este era el consejo de Pablo. Y en ese versículo ponemos el punto final a nuestro mensaje. Segunda de Corintios 5, versículo 14. Segunda de Corintios, el capítulo 5 y versículo 14. Yo estoy casi seguro que si estuviera en esta reunión mi esposa hoy, me diría, ese mensaje no tendrías que predicarle a esos hermanos, tendría que haberles predicado a los que no vinieron. Pero cuando uno predica un mensaje, Dios sabe por qué lo hacemos. Pero mire cómo dice aquí, 2 de Corintios 5, verso 14, y ahí terminamos. Dice Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Allá en Bolivia se diría, hermano, no tiene cómo perderse. No tiene cómo perderse. Dice el texto en el final, dice que si uno murió, es decir, Cristo, Él murió por todos nosotros, hermano, para que los que viven, es decir, nosotros, ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Entonces no tengo que estar seguro de mí mismo, no tengo que estar ocioso, no tengo que estar tranquilo. La Biblia me enseña que tengo que vivir para aquel que murió por mí. Amén. Tengo que vivir para Él, tengo que caminar con Él. No hay tiempo para descansar, no hay tiempo para la vagancia, no hay tiempo para la pereza. Hay que seguirle el paso al Salvador, hay que seguir sus pisadas, hay que hacer el ministerio como Él lo hizo. Los que trabajaban con Él no eran gente segura de sí mismo, era gente que confiaba en Dios. Los que trabajaban con Él no eran ociosos, no eran vagos, eran obreros, hermanos, que no tenían tiempo ni para comer, dice la Biblia. Los que seguían a Cristo era gente que no andaban reposando, no andaban tranquilos. Eran hombres y mujeres de acción. Así que este es nuestro desafío, no ser como los de Lai. Tenemos que vivir por aquel que murió por todos nosotros. Tenemos que vivir por Él, tenemos que vivir para Él, tenemos que caminar junto con Él en esta vida. Porque si no caminamos con Cristo, vamos, hermanos, a correr el alto riesgo de vivir tranquilos. Y la vida cristiana no se trata de estar tranquilo, la vida cristiana se trata de acción. La vida cristiana se trata de pasión. La vida cristiana se trata de servicio. La vida cristiana se trata de vivirla como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Así que ahí está el ejemplo. Yo quiero vivir lejos de Lai. Espero que ustedes también. Amén. Bueno, que Dios bendiga su palabra, hermanos, en este día. Amén.